la Restauración de la República. A nombre del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, permítame darles la más cordial bienvenida a la presentación del libro titulado El diálogo jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los tribunales constitucionales y regionales, de autoría del doctor Edgar Caballero González. Y me permito presentar a los integrantes del presidio. Yo soy Rodrigo Chávez Fierro y nos acompaña en esta ocasión la maestra Teresita de Jesús Arroyo Córdoba. Se encuentra con nosotros también la doctora Eva Barrientos Cepeda. Doctora, bienvenida. También el doctor Luis Octavio Vado Grajales. Y desde luego apreciamos la asistencia del maestro Edgar Caballero González. Bienvenidos. La dinámica que vamos a seguir es otorgarle el uso de la voz durante 10 minutos a los presentadores del libro. En el momento que vayan ellos haciendo uso de la voz, haré las respectivas presentaciones para conocer un poco de su trayectoria, de su amplia trayectoria profesional con la que cuenta, y poder de esta forma dar paso a cada uno de las colaboraciones. En primer lugar, me gustaría presentar a la maestra Teresita de Jesús Arroyo Córdoba. Ella es licenciada y maestra en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de Querétaro. Actualmente se encuentra cursando el doctorado. Cuenta con una especialidad en Derecho Constitucional y Amparo, impartida por el Instituto de la Judicatura Federal. Es docente de tiempo completo en nuestra Universidad Autónoma desde hace 14 años y también ha trabajado en el Poder Judicial de la Federación como secretaria del Juzgado de Distrito y del Tribunal Colegiado de Circuito. Ha participado dando cursos y ponencias, entre otros lugares, en la Casa de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la Escuela Normal del Estado y en la Universidad Anáhuac, y cuenta con artículos y capítulos de libros publicados en áreas de los derechos humanos. Sea el uso de la voz, maestra. Muchas gracias, Rodrigo. Bueno, pues la verdad es que es un verdadero honor el poder estar en esta tarde compartiendo la presentación del libro. Le agradezco infinitamente al doctor Vado por esta invitación, también por supuesto al doctor Caballero por la posibilidad de poder compartir un libro que está tan vinculado y además con esta actividad del día a día, con esta función de la protección de los derechos humanos. Es además un honor el compartir esta mesa con la doctora Eva. Qué gusto conocernos en estas condiciones. Muchas gracias. Pues miren, la reforma constitucional del 2011 en materia de derechos humanos implicó una enorme repercusión, por supuesto, en el sistema jurídico mexicano. A partir de entonces existe evidentemente una concepción mucho más amplia en materia justo de los derechos humanos. Tiene una implicación en haber trascendido de hablar de las garantías individuales, sociales, a los derechos humanos, más que una simple modificación en la concepción o en el entendido de este término de los derechos humanos. Tiene una implicación porque a partir de entonces nosotros podemos entender que hay un mayor beneficio, se puede gozar y se tiene que proteger en mayor medida de los derechos humanos contenidos en la Constitución. En esta reforma del artículo primero se habla pues de la vinculación en materia de derechos humanos, no solamente desde la propia norma suprema, sino también desde los tratados internacionales, hablando de la interpretación conforme, hablando del principio pro persona y por supuesto de todas las obligaciones que conlleva esta reforma hacia todas las autoridades de nuestro país. Pues esta reforma, una reforma de tal envergadura, genera evidentemente la necesidad de contar con otro tipo de materiales de estudio que nos permitan hacer un análisis mucho más profundo y irle dando un seguimiento a toda esta transformación que opera y que comenzó a operar desde el 2011 en nuestro país, para que los derechos humanos sean mayormente protegidos.
justo el libro que hoy se presenta es un espacio en donde se analizan estos diferentes contenidos que se encuentran relacionados con los derechos humanos y que, claro, nos van a ayudar a la generación de un mayor conocimiento, a la comprensión y al mayor alcance que pueda tener esta reforma del 2011, para que sepamos, para que entendamos una nueva forma de interpretar y de la aplicación de los derechos humanos. El poder estar en este espacio es un verdadero privilegio, porque la lectura del libro es verdaderamente un placer. Lo comentábamos hace un momentito que tuvimos oportunidad con el doctor Caballero. Nos va llevando de una forma tan ligera, siendo un libro muy profundo, pero nos permite de una forma muy ligera irnos llevando la mano para la comprensión de qué significa esta parte del diálogo que se tiene que generar entre los distintos tribunales constitucionales. Nos lleva de la mano, en principio, como una parte de antecedente desde el derecho procesal constitucional, seguido, por supuesto, desde los principios rectores del Estado constitucional. Pasa sobre cuáles son las distintas características, el perfil que tiene que tener el juez de constitucionalidad para finalmente aterrizar en lo que debe de ser este diálogo jurisprudencial entre la Suprema Corte de Justicia de la Nación y, bueno, los tribunales regionales, los tribunales constitucionales, y los beneficios que esto va a implicar en el nuevo sistema y en el nuevo modelo de protección de los derechos humanos. En esta obra podemos ubicar que hay dos modelos que se entrelazan, son dos sistemas paralelos que conviven. Uno de ellos tiene que ver justo con este diálogo jurisprudencial que se da, pero en un corte doméstico, que tiene que ver con esta vinculación, este diálogo entre los tribunales constitucionales locales entre sí y con el resto de los tribunales jurisdiccionales. Y después nos hace otro planteamiento que es el que resulta mucho más novedoso y más atento, o el que hay que ponerle mayor atención, que es justo el que da nombre al título del libro, que es justo este diálogo jurisprudencial que se da entre la Corte con los tribunales constitucionales y con los tribunales regionales. Este último diálogo jurisprudencial ha adquirido una gran fuerza en los últimos años y encuentra uno de los fundamentos más sólidos en la posibilidad de dar solución a una serie de problemáticas que se pueden generar no solamente en un ámbito nacional, sino también en un ámbito internacional, detectar estas mismas problemáticas en la resolución de conflictos, de litigios, y poder emitir un mismo pronunciamiento pues en todas partes, y no solamente en un ámbito local, sino también en un ámbito internacional. Esto derivado de que el término de justicia se ha estado socializando como un término que tiene un alcance mucho más extenso, y el autor logra rescatar y recabar para efecto de permitirnos entender cómo hay una necesidad en este intercambio de las ideas que se puedan dar en un ámbito que traspase las fronteras. Hay un planteamiento en especial que se realiza en esta obra relacionado con la labor que tienen los jueces de constitucionalidad. Cuando se está buscando una solución común a estos problemas compartidos, pues como son ellos los que hacen esta interpretación de las distintas disposiciones legales, ellos son los que tienen que darle este significado, atendiendo pues no solamente ya a la norma nacional. De la lectura podemos advertir que en este momento no solamente necesitamos los juristas, los estudiosos del derecho, el conocimiento de la norma nacional. No solamente necesitamos el conocimiento de la interpretación de esa norma nacional, en este momento necesitamos el conocimiento de la norma contenida en los tratados internacionales y además la resolución de los tribunales internacionales pues que están analizando estos conflictos, principalmente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y justo al respecto de la Corte Interamericana, en el texto nos está planteando el doctor Caballero cómo a partir de esta reforma del 2011 se genera la necesidad de que la Corte emita un pronunciamiento en el Acuerdo Varios 912-2010, en el que la Corte determina el reconocimiento de la competencia de la Corte Interamericana y el alcance de sus resoluciones, en donde se establece este alcance que involucra y que vincula
al Estado mexicano para efecto del cumplimiento de las resoluciones, no solamente en cuanto al último efecto que pueda tener la sentencia, sino en general en cuanto a todo lo que esté siendo analizado a partir de las resoluciones de la sentencia de la Corte Interamericana, en donde el Estado mexicano fue parte. En este primer análisis, y es en donde empezamos a ya advertir este inicio, donde la Corte, se va a sumar ya de manera formal, aunque anteriormente, y lo trata un poco más adelante el doctor Caballero, en donde la Corte en principio, pues claro, hay un poco de reserva para entrar a hacer este diálogo jurisprudencial y ver cuáles van a ser los alcances de la resolución de la Corte Interamericana, un poquito atendiendo a esta visión que se tiene respecto de la invasión a la soberanía nacional. Entonces, en un primer inicio nos está planteando el texto, retomando esta resolución del cuaderno Varios. La Corte define nada más atender a esta vinculación de la resolución respecto de aquellos asuntos en donde el Estado mexicano forma parte. Sin embargo, con posterioridad, en la contradicción de tesis 293/2011, la Corte amplía este criterio para efecto de ya permitir que aquellas resoluciones, o de analizar o de determinar que estas resoluciones de la Corte Interamericana también tengan un alcance vinculante, no solamente cuando el Estado mexicano es parte, sino también cuando el Estado mexicano no es parte. Y pues esto establece ya toda una serie de compromisos con el Estado mexicano y evidentemente con todos los órganos de constitucionalidad nacional y también con todos aquellos órganos que se encargan de dirimir controversias, al tener que atender todos estos preceptos internacionales, pero también toda esta interpretación que se dé derivada. El libro nos plantea de forma muy puntual, además que la Corte estableció, si bien la obligatoriedad de esta resolución, también dice que cuando nuestra propia Constitución señale limitantes en términos de derechos humanos y que encuentren expresamente contenidos, pues entonces eso sí será respetado, atendiendo justo a este tenor de la soberanía constitucional. Un texto que nos lleva a reflexionar no solamente en términos del intercambio que se tiene que dar entre las distintas cortes constitucionales, sino que también nos lleva a la reflexión en el sentido de poder vislumbrar que no necesariamente la Corte Nacional, la Suprema Corte, tiene que atender de manera como en un orden jerárquico lo que implica el criterio de la Corte Interamericana o de alguna otra tribunal en su momento de Corte Internacional, sino que nos dice que puede darse una discusión. Podemos pensar que no necesariamente se tiene que atender lo que la Corte Interamericana, por ejemplo, pueda establecernos, sino que también se puede contradecir. Esta es una de las partes importantes, que no puedas llevar a una reflexión en donde no tengo que acatar todos los criterios, puedo diferir de los criterios, puedo establecer, si bien lo puedo ocupar para poder sustentar criterios nacionales o resoluciones nacionales, también puedo diferir de criterios, y esto es válido que pueda estar planteados. Hay dos cuestiones que quisiera destacar, no es mucho el tiempo que tenemos, y nada más quisiera destacar dos cuestiones antes de finalizar. Una primera es este análisis y esta relatoría tan importante que está contenida en el libro, en términos de 20 años, de recopilación durante 20 años se ha plasmado en este libro la recopilación de información que hizo el doctor Caballero, en donde de manera muy clara se nos está señalando todas estas correlaciones en materia del diálogo jurisprudencial que ha sostenido la Corte Nacional con los distintos tribunales internacionales. Es interesantísimo y permite una gran facilidad de entender y además de búsqueda para todos aquellos que estamos relacionados y todos aquellos que somos interesados en materia de los derechos humanos y en general en dirimir las controversias. Y el segundo es que este libro en realidad tiene una gran coherencia y es fácil de entender cuando uno analiza la gran cantidad de obras que tiene el doctor Caballero, cuya transversalidad es justo la interpretación. Tiene una gran cantidad de textos en donde se está abordando la materia de la jurisprudencia, vinculándolo con el resto de las resoluciones. Entonces, un libro digno de que pueda estar pues en nuestras bibliotecas y de que pueda ser material que nosotros los profesores podamos estar recomendando a los estudiantes. Me encanta, y esto me voy a llevar un
un momentito nada más. Me encanta una parte que abordó el doctor Caballero, fíjense, en cuanto al alcance que puede tener este libro, porque en la conclusión llega un punto, me voy a permitir leerlo, dice: no existe en este momento una herramienta metodológica que auxilie a los ministros, ministras, secretarios y secretarias de estudio y cuenta para llevar al cabo un diálogo jurisprudencial eficaz. O sea, fíjense el alcance que puede tener en cuanto a que no solamente es un material para que nos lleve a la reflexión en cuanto a la necesidad de vislumbrar otros criterios que puedan estar fuera del ámbito nacional, sino que la propia Corte todavía no tiene un entorno muy metodológico para efecto de ver de qué manera se puede llevar al cabo este diálogo. La buena noticia, y lo comentaba yo hace un momento con el doctor, es que él mismo nos plantea en su texto que tiene una siguiente obra que me imagino que dará un poco de salida en términos de esta parte metodológica, y cuando menos, pues si no, ahora lo voy a comprometer un poquito para que aborde esto, y este es un alcance que puede tener inclusive en nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación como un libro que pueda generar una consecución. Me siento muy honrada y pues felicito al autor y nuevamente muchas gracias por la invitación. Gracias. Bien, me agradezco las palabras de la maestra Teresita de Jesús Arroyo. Evidentemente, el contexto que nos brinda la reforma constitucional en materia de derechos humanos, sobre todo la importancia del párrafo segundo que establece párrafo segundo del artículo primero constitucional, que establece la interpretación conforme está este mandato constitucional de que las normas relativas a los derechos humanos se interpreten de conformidad con la Constitución y con los tratados internacionales, y desde luego con lo que dice el párrafo primero, que tenemos los derechos reconocidos en los tratados internacionales. Amerita no solamente conocer, como bien apunta la maestra, el contenido de los derechos en los tratados, sino cómo han sido interpretados estos por los órganos que tienen la competencia para interpretar cada uno del tratado que se trate, bien sea Corte Interamericana de Derechos Humanos o bien los comités de los tratados en el caso del Sistema Universal. Corresponde ahora el uso de la voz al doctor Luis Octavio Vado Grajales. Él es licenciado y doctor en Derecho, maestro en Derecho Constitucional y Amparo, grados otorgados por la Universidad Autónoma de Querétaro. Cuenta también con un curso internacional de estudios críticos y sociedad por el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, CLACSO, en el que actualmente cursa la especialización de Estado, Gobierno y Democracia. Cuenta con varios estudios en materia constitucional y electoral. Es profesor de tiempo libre de la Facultad de Derecho de nuestra universidad, tanto en licenciatura como en el doctorado de Ciencias Jurídicas, que es un programa que además cuenta con la distinción de estar integrado en el Padrón Nacional de Posgrados de Calidad del CONACYT. Es autor de varios artículos y reseñas de revistas que han sido publicadas tanto en cuestiones constitucionales como en Voz y Voto, Metapolítica, por mencionar algunos de ellos. La editorial Tirán Lo Blanche ha coordinado a través de esta editorial el libro Tópicos Electorales junto al doctor Santiago Nieto Castillo, además del libro Centenario Constitucional de México y Querétaro con el doctor Enrique Rabel García, y esa propia casa editorial editó su libro titulado Derecho Procesal Electoral Queretano. Sus textos han aparecido en distintos libros colectivos abordando temas vinculados con el derecho electoral y el derecho constitucional, tanto por el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM, Editorial Porrúa y Fundap. Actualmente es consejero del Consejo General del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, presidiendo la Comisión Transitoria para la Evaluación del Proceso Electoral Local 2017-2018. Doctor, por favor. Gracias, buenas tardes. Quisiera empezar agradeciendo al Museo de la Restauración de la República por permitirnos hacer este evento en este espacio tan bonito y tan histórico para Querétaro y por ende para la República. Segundo, recordar que la intención de estas presentaciones, de este programa que hemos llamado México 2020, Justicia y Democracia y Justicia, es acercar al foro queretano y a las y los estudiantes queretanos y queretanas y obras muy recientes en materia justamente de eso, de democracia y de justicia constitucional. Hace un par de semanas presentamos el último libro de Leopoldo Gama sobre Estado, sobre democracia y jueces. En esta ocasión el estupendo libro de Edgar. Próximamente estaremos presentando las obras de Roberto Niembro, el director de
Relaciones Interinstitucionales de la Suprema Corte, su libro sobre la justicia constitucional de la democracia deliberativa, y después el libro de Pablo Mijangos sobre la Suprema Corte de Justicia de la Nación, editado por el Colegio de México. Y la intención en estos eventos es escuchar a los autores, escuchar a las y los académicos de Querétaro, y agradezco mucho en esta ocasión a Rodrigo y a Teresita que hayan aceptado participar en este evento, y también a académicos y académicas destacados de otras partes del país. Eva, te agradezco mucho que nos acompañes. Tu conocimiento y tu prestigio en la materia, la verdad es que viste mucho este evento. Entonces, dicho lo anterior, quisiera centrar mi comentario, y desde luego agradecer a Edgar la confianza para presentar su libro aquí en Querétaro. Edgar, muchas gracias. Quisiera centrar mi comentario en un aspecto metodológico. A ver, creo que presentar un libro es dar razones para leerlo. Y ya Tere nos daba muy buenas razones para leer este libro, y estoy seguro que Eva hará lo propio. Y a mí me gustaría centrarme en la parte metodológica, y quisiera empezar citando a esa tan conocida y admirada Justice de la Suprema Corte norteamericana, Ruth Bader Ginsburg. Ruth Bader Ginsburg en una entrevista hablaba de la formación que tuvo en la licenciatura y que recibió clases de literatura nada más y nada menos que de Vladimir Nabokov, este estupendo autor ruso-americano. Y ella comentaba que uno de los libros que más la habían impresionado en su vida era justamente de Vladimir Nabokov, porque le hacían el comentario de que sus textos eran muy buenos, sus sentencias eran muy buenas, las sentencias de Bader Ginsburg. Y ella dijo, es que yo aprendí a redactar, yo aprendí a escribir con Vladimir Nabokov. Y recomendaba el curso de literatura de Vladimir Nabokov que había dado en la universidad, no recuerdo si fue Yale o Cornell, donde estudió Bader Ginsburg. Pues fui y lo conseguí, y me lo leí. Y Nabokov dice algo en ese libro que es muy similar a algo que después afirmó Jorge Luis Borges, que esencialmente lo que decía es que lo más importante de un autor o de una autora es su estilo. El estilo es el autor, el estilo es la autora. Yo creo que eso es muy claro cuando hablamos de literatura. Por ejemplo, todas y todos aquí seguramente hemos leído Pedro Páramo, y el estilo de Rulfo es un estilo absolutamente identificable al primer vistazo. Pero en el campo del derecho también esto se llega a dar en algunas ocasiones. Un ejemplo es Eduardo Couture, y fíjense de qué nombres estoy hablando. Don Eduardo J. Couture, uno toma un libro de él e inmediatamente, por ejemplo, Fundamentos del Derecho Procesal Civil, y uno inmediatamente percibe dos cosas. Uno, una estructura lógica que permite una lectura fácil del texto. Y dos, un estilo personal al escribir. Lo que estoy tratando de decir es que si uno lee a Eduardo Couture, uno inmediatamente identifica, este es un texto de Couture. El estilo se trasluce con mucha claridad. El texto que nos presenta Edgar justamente tiene esas virtudes. Primero, que tiene un estilo muy definido. Si nosotros leemos otros libros de Edgar, por ejemplo el de Derecho Procesal Constitucional, que mis alumnas saben que se los recomiendo, o su otro texto reciente sobre elaboración de tesis, una cosa que es muy clara en los libros de Edgar es la estructura. Tienen una estructura clara, lógica, entendible, que te lleva de un tema a otro sin brincos. O sea, no hay un non sequitur en la escritura de Edgar, sino que te va llevando de la mano en un transcurso, en un camino lógico. Eso, en lo personal, yo puedo decir que se agradece porque facilita la lectura del texto. Hablando del libro que nos ocupa hoy, por ejemplo, inicia hablando de qué es el Estado de Derecho, cuáles son los elementos del Estado de Derecho. Porque no se puede hablar de un diálogo constitucional si no se habla de Estado de Derecho. Parece a lo mejor una verdad de perogrullo, pero el chiste es que no siempre se hace así. Por eso me parece que ahí hay un mérito. Entonces empezamos hablando del Estado de Derecho, empieza Edgar hablando del Estado de Derecho. En un segundo momento empieza a hablar de lo que es el juez constitucional mexicano, desde la propia formación del juez constitucional mexicano. Esto es muy relevante porque ya lo señalaba Kelsen desde la garantía jurisdiccional de la Constitución. ¿Cuál es el perfil de un juzgador constitucional? Y es más importante aún en México porque hablamos de un país donde ya tenemos un control difuso de la constitucionalidad. Y desde la perspectiva de profesor universitario, pues es una pregunta que a mí me parece sumamente pertinente, porque en los salones están las futuras juezas constitucionales, los futuros jueces constitucionales. ¿Lo estamos formando para eso? O
sea, es una pregunta que no es que la formule Edgar, es que yo me la formula a partir de leer el texto de Edgar. Hecho lo anterior, ahora sí entra el tema de ese diálogo jurisprudencial. Y ahí quisiera yo destacar dos elementos muy importantes del texto de Edgar. Primero, que además es algo constante en su obra, la revalorización del análisis de las sentencias de los tribunales, particularmente de la Corte, pero no solo de nuestra Corte, sino de los tribunales internacionales y los tribunales regionales. Eso es sumamente importante en un país como el nuestro, donde la enseñanza del derecho y la escritura de libros de derecho es esencialmente una enseñanza doctrinaria. Son opiniones de autores, de autoras, de plumas destacadas, pero volteamos poco a ver las sentencias. Yo preguntaría a quienes están estudiando la carrera o quienes ya la estudiamos, ¿hasta qué momento empezamos a leer sentencias y analizarlas? ¿Con qué método lo hicimos? ¿Cómo desarrollamos o no, o los profesores, las profesoras, nos enseñan un método para realizar esta comparación? Y eso es algo fundamental. Y sin embargo, normalmente no lo hacemos, pero Edgar lo hace. O sea, uno de los méritos para mí muy importantes de este texto de Edgar es que construye a partir de las resoluciones jurisdiccionales. Por ejemplo, el tema del Estado de Derecho. El tema del Estado de Derecho pudo haberlo construido desde von Moll en 1832 y la noción de Estado de Derecho en Smith y la noción en Kelsen. Y no digo que eso no sea interesante, lo que digo es que eso ya está muy escrito. Pero Edgar lo construye a partir de las resoluciones jurisdiccionales. Y entonces eso nos recuerda automáticamente a Ignacio Luis Vallarta, ¿no? Cuando hablaba de los golpes de jurisprudencia. Bueno, en buen sentido, Edgar hace sus libros a golpe de sentencias. Y eso es fundamental porque nos enseña o nos ayuda a ver cómo construyen, cómo piensan nuestros jueces y nuestras juezas y cómo se construye el derecho en sede jurisdiccional. Yo estaría tentado a decir, y quitémosle el tentado, yo estaría convencido al decir que no hay otro autor o autora en México que trabaje esto con la seriedad que lo hace Edgar. Pero además, el trabajo no solo de la sede nacional, sino de la sede internacional, los criterios, por ejemplo, que él también conoce de la Corte Interamericana. Ahora, podría ser una simple mezcolanza o un simple copy-paste de sentencias y utilizar el buscador de Word y encuentro algo y lo copio, lo pego y se acabó. Pero lo que hace Edgar es que tiene un método para realizar el análisis, es un poco lo que ya comentaba Teresita. De manera que, por ejemplo, cuando nos vamos al anexo del libro, que es un anexo que se justifica, porque de repente se encuentran unos anexos en los libros que no se justifican, el análisis y la precisión de las resoluciones analizadas, cómo se da el diálogo entre tribunales y si este diálogo fue un diálogo directo o indirecto. Diría entonces, y con esto quiero cerrar mi intervención, que el libro de Edgar sirve por lo que te enseña, por lo que te da de conocimiento, pero sirve también, y probablemente eso sea más importante, por el método que te da. O sea, Edgar te da información. A ver, así se ha construido la noción de Estado de Derecho a partir de nuestra Suprema Corte de Justicia de la Nación. Así se ha dado el diálogo entre tribunales internacionales, entre tribunales regionales y nuestra Suprema Corte. Eso es muy valioso. Pero lo que te da también es un método que te permite después seguir trabajando esto. En ese sentido, entonces, el libro de Edgar tiene la rara virtud de que te sirve doblemente. Te sirve por lo que te dice, te sirve por lo que te enseña. Yo quisiera concluir simplemente afirmando que esa generosidad intelectual que tiene Edgar Caballero en un medio como el nuestro se agradece y se agradece mucho. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Luis Octavio Vado Grajales. Efectivamente, la metodología que emplea el autor en la obra permite ir de la mano, lleva de la mano el autor el lector para poder llegar a entender qué es el diálogo jurisprudencial. Para entender la importancia del diálogo jurisprudencial hay que entender el contexto del Estado de Derecho, el papel del juez mexicano, y sin este contexto es difícil entrar de lleno a lo que es el diálogo jurisprudencial y entender por qué la Suprema Corte de Justicia de la Nación hace referencias ya a estas sentencias de otros tribunales, tanto constitucionales, otros tribunales de otros países, como también a tribunales regionales, no solamente el que México ha asumido la competencia, como la Corte Interamericana, sino también incluso a tribunales regionales de otras latitudes.
Y desde luego el derecho es la interpretación que se hace de él, y efectivamente, como bien apunta el maestro Vado, la importancia del análisis de las sentencias, porque en materia de derecho internacional la redacción de los tratados internacionales son muy escuetos, y es ahí donde cabe la importancia de las sentencias de los tribunales internacionales para entender cuál es el contenido que le dan a cada uno de estos derechos, y a partir de entonces es que surge este diálogo jurisprudencial, cuya metodología, desde luego estos 20 años de análisis que hace el autor, desde luego permite que sea una herramienta didáctica para aquellos que nos dedicamos a la academia, y también desde luego para aquellos que están en la administración de justicia. Toca ahora el turno, me va a permitir presentar a la doctora Eva Barrientos Cepeda. Ella, jalapeña de nacimiento, licenciada en Derecho con mención honorífica, doctora en Derecho Público por la Universidad Veracruzana, en coordinación con la Universidad Nacional Autónoma de México, y especialista en Valoración Racional de la Prueba y Óptica de la Perspectiva de Género por la Universidad de Girona, España. Laboró en el Tribunal Electoral de Veracruz, así como en la Sala Superior y en la Sala Regional Jalapa del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, donde colaboró en 2 sentencias galardonadas por la Asociación Mexicana de Impartidores de Justicia en 2015. Es catedrática por oposición en la materia de Derecho Electoral a nivel licenciatura en la Universidad Veracruzana. A nivel posgrado imparte la materia de Derecho Electoral en la Universidad de Jalapa. Ha colaborado en distintos libros, así como ha realizado diversas publicaciones de artículos. En 2015 fue designada por el Instituto Nacional Electoral como consejera electoral del organismo público local electoral en Veracruz, y desde el 28 de marzo de 2019 la Cámara de Senadores del Congreso de la Unión, a propuesta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la nombró magistrada de la Sala Regional Jalapa, correspondiente a la 3ª circunscripción plurinominal electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Doctora, bienvenida a Querétaro, es su casa. Muchísimas gracias, muy buenas tardes a todas y a todos. Y bueno, pues antes que nada agradezco al doctor Vado por la invitación a este hermoso estado y a este auditorio tan bello de este museo. La verdad, muchas gracias, y bueno, también un honor compartir la mesa con tan destacados académicos, doctora Teresa de Jesús, maestra, maestro Rodrigo, y bueno, desde luego con el destacado académico Edgar Caballero, y lo digo así, destacado de verdad, porque no había tenido la oportunidad de leer alguna de sus obras, pero esta obra realmente me dejó impresionada. Ya lo decía el doctor Vado, es una obra extraordinaria, realmente con una claridad impresionante, a pesar de la profundidad con la que toca el tema que está abordando. También me voy a referir un poco a la parte metodológica. Me impresionó que desde el inicio explica qué es lo que lo motiva a analizar este tema. Empieza por citar cuál es su hipótesis. Para él la hipótesis, me voy a permitirla leer, es si los jueces constitucionales de la Suprema Corte de Justicia de la Nación entablan un diálogo jurisprudencial en derechos humanos con otros tribunales constitucionales y regionales, entonces se consolidará el Estado constitucional de derecho en México. Y bueno, lleva de la mano precisamente, primero explicando qué es el Estado constitucional de derecho. Ya también lo decía el doctor Vado, explica precisamente cómo ha evolucionado, cómo precisamente, y justo que ayer acaba de ser el aniversario de la Constitución, cómo la Constitución que tenemos, pues finalmente ya ha tenido varias reformas y ya no se puede interpretar de la misma forma que se interpretaba y cómo surgió en ese momento, porque ya tenemos una realidad totalmente distinta. Entonces, lleva de la mano, pero sobre todo, después de analizar los elementos, hay algo que me llama mucho la atención dentro de su obra. Para él, el Estado constitucional de derecho equivale a un Estado judicial de derecho. ¿Y por qué lo dice así? Porque para él es importante, desde luego, el reconocimiento de los derechos humanos, y que se ha avanzado, y que un Estado constitucional de derecho, desde luego, es un Estado incluyente, con una democracia incluyente, y también hace una referencia ahí muy importante que también me llamó mucho la atención. Cuando se crea la Constitución de 1917, pues finalmente no se toman en cuenta
a las mujeres, al pueblo en general, a los grupos vulnerables, ¿no? Y entonces la tendencia es que un Estado democrático es un Estado incluyente, y se han por eso reconocido diversos derechos humanos, como en el caso, por ejemplo, de la autonomía indígena, pues a través de un movimiento zapatista, en el caso del derecho de igualdad, de paridad entre mujeres, a través de una lucha grande a lo largo de la historia. Pero para él dice, a ver, ¿de qué nos sirve que esté totalmente reconocido un derecho humano si no hay la capacidad de garantizarlo? Por eso para él el Estado constitucional de derecho es un Estado judicial de derecho. Esa parte me parece muy importante. Y otra parte que también me atrapó muchísimo es el capítulo segundo, que justo es donde señala cuál es la importancia y cuál es el papel de los jueces. Ya lo decía hace un ratito. La Constitución no se va a aplicar tal y se va a interpretar tal como se creó, sino que depende mucho del juez el que tenga que interpretar y adecuarlo el caso a la realidad actual. Y por eso su libro también tiene una carga ética muy importante, que creo, y me da muchísimo gusto que estén aquí, sobre todo alumnos, porque creo que eso es una de las partes que ha sido un poco descuidada, digamos, en la cátedra, que para mí esta parte tiene que estar pues desde el kinder, primaria, secundaria, esta carga, porque muchas veces nos decimos, aquí por ejemplo en derechos humanos, es que falta esto, falta avanzar. ¿Qué pasa cuando ya se avanzó? Hay una reforma importante, como la reforma que ya se refirieron, la reforma de 2011, en donde hubo un gran avance y se vincula a todas las autoridades a aplicar el principio pro persona. Pero ¿qué pasa cuando un juez se presta a corrupción? ¿De qué sirve esa reforma si no va a aplicar tal cual el espíritu de esta reforma? Entonces, esta carga ética, y también me permito leer porque de verdad que me impresionó, sus líneas son demasiado claras, y cuando habla del papel de los jueces, fíjense lo que dice. Las decisiones de los jueces constitucionales tienen un impacto en la vida política del Estado mexicano. Al declarar la validez o invalidez de una ley, al definir las competencias de los órganos del Estado y al legislar de manera positiva y negativa. Pero fíjense el siguiente párrafo. Así, la labor de los jueces constitucionales significa más que usar una toga y un birrete. Son y deben ser la imagen de la confianza social y de que sigamos teniendo la esperanza de recibir justicia cuando se afecten nuestros derechos más preciados. Para lo cual, el juez constitucional, además de tener una formación que le permita ejercer tan alto cargo social, debe estar actualizando en las nuevas corrientes teóricas y ser sensible ante la realidad social. ¿Cuántas veces no un juez dicta una sentencia desde su escritorio sin ver realmente el contexto en el que está envuelto el caso práctico? Y lo digo yo por experiencia. En la Sala Jalapa vemos muchos temas de asuntos indígenas. Y es bien complicado y una alta responsabilidad efectivamente lo que vas a dictar cuando viene un grupo de indígenas diciendo que no se respetó su uso y costumbre y por tanto que se invalide una elección. Y otro grupo te está diciendo que sí se pusieron de acuerdo la mayoría en una asamblea general y que por tanto tiene que ser válida su elección. Y el juez tiene que dictar una sentencia desde su escritorio. Hay que tener la sensibilidad para que, allegarse de todos los elementos a través de peritajes antropológicos, es más, recibir, si no es posible por elementos, también que hay que ser sensibles a eso. Generalmente las comunidades indígenas no tienen los recursos para ir a donde está la sala regional, pero pues hay otras vías, videoconferencias, etcétera, escucharlos. Entonces, a mí esta parte se me hace realmente con una carga ética, y que todos los que aspiramos a litigar, a ser jueces, debemos de leer este libro porque nos deja esa carga, esa responsabilidad que tiene en sus hombros un juez constitucional. Y bueno, en este caso les acabo de decir el caso de una asamblea de una comunidad indígena, en donde, bueno, lo que decidas
puede afectar a una comunidad entera, pero aún así cuando va una sola persona puedes afectar sus derechos, su dignidad, que esa es otra de las cosas que trata el libro. Finalmente todo tiene que respetar la dignidad humana. Sobre esto gira el respeto a los derechos humanos. Entonces, eso lo hace en un segundo capítulo, es lo que destaco. Y en un tercer capítulo, que también hace rato que teníamos la oportunidad de platicar, hace este diálogo, este análisis de diálogo en las diferentes épocas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, junto con otros tribunales, el europeo, el africano, la Corte Interamericana, para destacar qué es lo que se ha retomado y cómo esto pues ha fortalecido la protección de los derechos humanos, que aún falta, porque como bien se señalaba, pues todavía no existe una metodología y refiere muy bien en su libro. A ver, en algunas sentencias advierto que el análisis lo ponen en la parte considerativa, pero solo describen, no entran al análisis. En otros lo ponen en la parte de antecedentes. Entonces, falta una metodología realmente para que sea eficaz este diálogo y pues obviamente tenga más resultados en la protección de los derechos humanos. Otra de las cosas que quiero destacar del libro es que, pues ya lo dijeron, revisa minuciosamente, pero logra hacer esta sistematización para ver cuáles han sido el resultado en los derechos, en la protección de los derechos humanos. Y otra reflexión que deja, por eso es un libro que de verdad es totalmente recomendable, porque un libro que es recomendable es que cuando lo lees te deja preguntas, te deja interrogantes de qué más estudiar. Habla también, como ya lo decía la maestra, de un diálogo interno entre los tribunales locales. Y aquí a mí, por ejemplo, me surgió una reflexión dentro de la protección de los derechos humanos. Bueno, podemos tener ya bien reconocido el derecho humano, podemos tener ya el medio de impugnación perfecto para impugnarlo, podemos tener una sentencia muy bien hecha en donde se reconoce que se violentó algún derecho humano y, por tanto, se ordena que se restituya a la persona en el goce de este derecho humano. Sin embargo, hay otro problema más, que luego son difíciles de cumplir estas sentencias. Y aquí, por ejemplo, a mí me surgió esta interrogante, porque si no tenemos una justicia, acceso a la justicia total efectiva, pues finalmente tampoco tenemos un Estado constitucional de derecho, o como lo llama el autor, un Estado judicial de derecho. Y aquí en este diálogo a mí me surge esta interrogante. Fíjense que en materia electoral, que es la materia en la que yo estoy, hay unas cuestiones que se llaman, para el cumplimiento de sentencia, hay unos medios que se llaman medios de apremio, que pueden ir desde la amonestación, multa, arresto. Y en algunos estados está prevista la revocación de mandato para el cumplimiento. En muchas de las ocasiones se llega a pues ordenar el arresto, pero ¿qué es lo que sucede generalmente cuando se ordena el arresto? Pues la persona que se ordena el arresto lo que hace es se ampara, que es otro de los medios precisamente para garantizar el cumplimiento y garantizar los derechos humanos. Se le otorga el amparo generalmente. Entonces, ¿qué pasa con la medida de apremio? Queda ineficaz. Y entonces, pero esto se da precisamente ante la falta de diálogo que existe entre las autoridades constitucionales que existen en nuestro país, en este caso el Tribunal Electoral y los órganos tribunales colegiados o de circuito, ¿no? Unitarios. Entonces, esta parte es donde a mí se me hace que es muy importante este diálogo que señala el autor Edgar. Y bueno, como ya me queda un minuto, de verdad que solo me resta felicitar al maestro Edgar Caballero, que es un académico joven, destacado, y como ya decían, que avisora y que
anuncia otras obras que seguramente serán de gran éxito y pues bueno, a los alumnos, la verdad que les recomiendo que lean este libro y aprovechen la oportunidad que tienen en esta universidad de tener derecho procesal constitucional. Debo decirles que en la Universidad Veracruzana no tenemos esta materia, la cual es fundamental, porque generalmente en la historia de las ramas del derecho primero se le da prioridad a la materia sustantiva y se le resta importancia a la materia procesal. Sin embargo, déjenme decirles que teoría y práctica siempre se tienen que complementar. Muchas felicidades, Edgar. Bien, agradezco las palabras de la doctora Eva Barrientos. Efectivamente, el papel de la ética y la sensibilidad del impartidor de justicia es esencial, dado, valga la redundancia, la importancia que tiene los jueces en el modelo del Estado democrático de derecho. Ya el papel que hoy en día desempeña no solamente es un mero aplicador automático de la ley, sino ya tienen que aplicar cuestiones de principios, cuestiones de interpretación para poder resolver algunos casos concretos. Retos que esto trae consigo, por ejemplo, la cuestión de, como decía la doctora, los pueblos indígenas, donde hay que recorrer incluso a tratados internacionales, no los que uno está acostumbrado, sistema universal, sistema interamericano, hay que salirse de estos sistemas e ir a la Organización Internacional del Trabajo para encontrar ahí un tratado internacional sobre pueblos indígenas y ver cómo ha sido interpretado por otros órganos que tienen esta capacidad para interpretar y poder ahí extraer argumentos para aplicar en casos concretos en contextos locales. Toca ahora, desde luego, la parte nutrida de la presentación en boca del propio autor de la obra para que nos platique distintos enfoques que nos quiera compartir sobre la obra, cuestiones desde qué podemos entender del diálogo jurisprudencial, mucho más allá de una mera cita a una determinada sentencia, este concepto que desde luego tiene muchas vertientes, pero desde luego tendremos la oportunidad de escucharlo de voz del propio Edgar Caballero González, quien es licenciado, maestro y doctorante en Derecho por la UNAM. Es especialista en justicia constitucional por la Universidad Castilla-La Mancha, realizó una estancia de investigación en el Instituto Max Planck en Heidelberg, es docente del posgrado de la UNAM y en los posgrados del Centro de Estudios Jurídicos Carbonell, la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo y del Instituto de la Judicatura Federal. Fue profesor de la Unidad de Educación Continua de la Universidad Iberoamericana, fue asesor del Congreso Constituyente de la Ciudad de México, del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM y de la Fundación Konrad Adenauer. Es miembro de los Institutos Mexicano e Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y es autor y coautor de 34 libros, de diversos ensayos y es coordinador editorial de la Revista Iberoamericana de Derecho Procesal Constitucional. Maestro, bienvenido a Querétaro, muchas gracias por su participación. 20 minutos. Perfecto, muy buenas tardes a todas, a todos, bienvenidas, bienvenidos. Quiero iniciar mi presentación con 3 agradecimientos. El primero, por supuesto, al doctor Luis Octavio Vado, por toda la gestión para lograr que esta tarde estemos con todas y con todos ustedes. Mi agradecimiento también a mis comentaristas, la maestra Teresita y la doctora Eva, que viajó desde Jalapa para venir a presentar el libro. Por supuesto a nuestro moderador académico de la Universidad Autónoma de Querétaro. Mi último agradecimiento es para ustedes. Muchas gracias por estar esta tarde de jueves, casi viernes, y sobre todo por darse un espacio para venir a escuchar la presentación de un libro. Es más atractivo una conferencia, un curso, un taller. Siempre las presentaciones del libro nos generan mucha incertidumbre. La intervención que voy a tener como buen metodista la voy a dividir en 3 partes. En la primera parte les voy a hablar del contexto del libro. En la segunda, de la metodología que utilicé para construirlo. Y finalmente,
una tercera parte la voy a dedicar a hacer 3 razonamientos por los cuales el libro puede ser de utilidad para su formación como jóvenes abogados y abogadas. Así estructuré la presentación. Voy a iniciar con la primera parte, el contexto del libro. Este libro es uno de los documentos de investigación que he escrito, que tengo la certeza que más países del mundo ha conocido, en razón de que me llevó construirlo 3 años. Todo inició con mis estudios de maestría, que estaban orientados hacia el Estado constitucional de Derecho, y posteriormente a la maestría prácticamente dejé el tema en el escritorio. Cuando finalizamos una tesis, lo menos que queremos es seguir hablando e investigando del mismo tema. Lo dejé, arrumbé el tema y lo comencé a retomar en Castilla, en Toledo. Hice una serie de investigaciones. La primera parte del Estado constitucional, ustedes van a darse cuenta que tiene mucha doctrina española, de los grandes teóricos españoles como Pedro de Vega, como Eduardo García de Enterría, porque esa parte la nutrí en Toledo. Al finalizar la estancia en Toledo, el libro viajó a Italia, a Pisa, a la tierra de los comparatistas, Italia. Aquí en Italia, evidentemente, perfeccioné la técnica del método comparativo. El libro tiene implícitas 3 escuelas italianas de la comparación. La escuela de Rodolfo Sacco de Turín, la escuela de Alessandro Pisoruso de Pisa y la de maestro de Bolonia, Lucio Pegoraro. Son las 3 escuelas que tiene implícitas este libro en cuanto a la comparación. Hice una primera revisión en Medellín y finalmente la doctrina alemana y todo el cierre del marco teórico lo hice en Heidelberg, en Alemania. Ese es el contexto del libro. Fue un libro que fui dejando en el escritorio, que sinceramente no quería publicar. Pensaba que a quién le iba a interesar el diálogo de la corte, y más si les digo cuáles son las características técnicas del libro, es menos interesante. Lo que hice aquí fue detectar la interacción de los formantes jurisprudenciales de forma transversal. Si yo ese título se lo hubiera propuesto a Porrúa, no lo hubieran publicado. ¿Quién va a comprar un libro sobre interacción de formantes? Nadie, ¿verdad? Un sinónimo de la interacción de formantes a nivel jurisprudencial es el diálogo jurisprudencial. En Inglaterra lo van a encontrar como cross-fertilization y en México lo conocemos así, como diálogo jurisprudencial. Evidentemente hay muchos teóricos como Javier García Roca, el propio Gustavo Zagrebelsky, que analizan la forma en la que dialoga. Si ustedes leen un libro de Ronald Dworkin, se van a dar cuenta desde la metodología que lo que hace es interactuar con los formantes jurisprudenciales de las cortes con el formante doctrinal. Cada uno de los libros tiene un esqueleto, tiene un espíritu metodológico. Este es el contexto del libro. Es un libro que fui construyendo poco a poco, que en verdad no quería publicar y que me animaron a publicarlo en Alemania, porque tuvimos un espacio de diálogo académico, no de diálogo jurisprudencial, y pues reportaban qué sucedía en Francia, qué sucedía en Italia, qué sucedía en Alemania. Por ejemplo, la Corte Alemania no dialoga con los tribunales, la Corte Argentina no dialoga con los tribunales, la Corte Colombiana dialoga con la Corte Interamericana, la Corte Española no dialoga, y entonces dije, mi investigación sí tiene un sentido social.
porque nadie ha escrito qué sucede en el Estado mexicano. Ese es el contexto. La segunda parte es la estructura del libro. Está estructurado de una forma muy sencilla. Solamente tiene 3 capítulos. 3 capítulos, como comentó el doctor Luis Octavio, que están divididos en un primer momento para analizar al Estado constitucional, en un segundo momento al juez constitucional, y el tercer capítulo es el resultado de la investigación. Cuando escribo este tipo de documentos, me agrada mucho que la investigación que produzco tenga un aparato crítico, citas bastas. Para construir este libro utilicé 181 fuentes de consulta, es decir, en 147 páginas están condensadas 181 páginas. Mi amigo Giovanni se dedicó a investigar de qué nacionalidades, se dedicó a hacer la sistematización de fuentes, que bueno, la podrán observar en el prólogo. Y lo más importante es la muestra tanto de sentencias, pero también analicé qué sucede con los votos de los jueces. En 20 años, la Corte, en un ánimo unicomprensivo, me dio la posibilidad de analizar 5.992 ejecutorias y 1.395 votos únicamente de la novena época, 1.172 ejecutorias y 426 votos de la décima época. ¿Cómo logramos el análisis de tantas ejecutorias y de tantos votos con ejecutorias? Existe una técnica denominada análisis cuantitativo y análisis cualitativo. El análisis cualitativo está reflejado en los anexos y propuse solamente 3 variables de estudio: palabras clave, artículos invocados y la relación con los sistemas jurídicos. Solamente fueron 3 variables. Ustedes, cuando realicen este tipo de investigación, pueden poner más variables. Por ejemplo, ¿cuántas secretarias de estudio y cuenta hacen diálogo jurisprudencial? ¿Con qué formación? Doctorado, maestría, personas que únicamente tienen carrera judicial, o como los profesores que también son académicos, son jueces, pero también son académicos. Esta es la estructura, 3 capítulos muy sencillos. Se van a dar cuenta que tiene muchos pies de página, y es por una razón. Cuando escribo un libro, pienso en mis estudiantes de Derecho, en los jóvenes. Por eso el lenguaje que utilizo es un lenguaje muy sencillo, pero también pienso en mis colegas especializados que no tienen el acceso, por ejemplo, a la biblioteca del Max Planck, y a pie de página les pongo las referencias para que ellos en investigaciones futuras nutran sus investigaciones. Siempre pienso de esas 2 formas: un lenguaje sencillo que me permita entender y un aparato crítico que me permita abonar a la comunidad científica. ¿Qué teorías implícitas están? Ya lo dije, 3 escuelas de los comparatistas italianos: Turín, Pisa y Bolonia. Otra teoría que está implícita, pero que no lo señalé quizá en algún pie de página, es una teoría que estoy desarrollando, que le he denominado la transición de paradigmas normativos. Esta teoría la estoy construyendo desde la teoría de la ciencia de Thomas Kuhn. Se escucha medio extraño, pero es muy sencillo de entender. Nosotros, como investigadores, somos relativistas y somos comparatistas, al menos los que nos formamos con el doctor Ferrer MacGregor y hemos tenido estancias en Italia o en Alemania. ¿Qué significa ser relativista? Identificar que en los segmentos de la historia el derecho se produce de una forma diferente. En México estamos viviendo en un tercer paradigma normativo desde 1917.
El primer paradigma normativo fue el kelseniano, el de la validez formal y el de la validez material. Cuando entran los tratados internacionales y la importancia del derecho internacional en 1948, podemos hablar del nacimiento de un segundo paradigma. El problema es que en México, en el 2011, nos llegaron dos paradigmas a la vez. Por una parte, el de los derechos humanos y la dignidad humana, y por otra parte, las de las sentencias de los tribunales regionales. Por eso nos cuesta tanto trabajo entender de qué forma interactúa la jurisprudencia interamericana y de qué forma hacemos una recepción. ¿La solución cuál es? El diálogo jurisprudencial, que desde un aspecto metodológico conozcamos cómo interactúa la jurisprudencia nacional con la jurisprudencia de otros tribunales. Me queda claro que la jurisprudencia interamericana es obligatoria, pero ¿qué hacemos con la jurisprudencia de Chile, España, Italia, Colombia, Paraguay? Toda esa jurisprudencia podríamos pensar que no es de utilidad en el Estado mexicano. Con los datos que presento, nos vamos a dar cuenta que hay grandes temas como el interés superior de la niñez, que tienen una gran influencia de la Sala Constitucional colombiana. Temas como la supremacía constitucional y la división de poderes se construyeron a partir de sentencias norteamericanas. El caso Florence Cassé y el efecto corruptor es el diálogo jurisprudencial de la doctrina norteamericana que adoptó Arturo Bárcenas, que se formó en Estados Unidos y que se adoptó en una sentencia mexicana. Ahora, voy a pasar ya a la tercera parte, que es ¿qué aporte tiene este libro en su formación? Independientemente del método que utilicen para leerlo, yo veo entre líneas al menos 3 aspectos que pueden ayudar en su formación de jóvenes abogados. El primer aspecto es ¿qué relación existe entre la judicatura y la formación metodológica? Ya Dworkin se lo preguntó, ¿los jueces deben ser filósofos? Respondió que sí. Ahora, yo les pregunto a ustedes, ¿será necesario tener una formación metodológica? ¿Nuestros jueces deben tener una formación metodológica para dictar una sentencia? Sin arriesgarme a hacer un estudio más profundo, la respuesta es que sí. Y lo demuestro. Las secretarias y los secretarios que más dialogan con otros tribunales no son secretarias o secretarios con carrera judicial únicamente. Son secretarias y secretarios que estudian en el extranjero, que en sus ratos libres, que son muy pocos, créanlo, dan clases, que tienen Twitter. ¿Cómo nos enteramos de las jurisprudencias de la Sala colombiana? Hace 50 años, platicaba con el maestro Fix Zamudio, 3 o 4 meses en lo que llegaba la sentencia. Ya posiblemente se cambiaba el criterio. Ustedes tienen un celular, siguen a la Sala colombiana, a la Corte norteamericana, y en segundos se enteran qué están resolviendo nuestros tribunales. El segundo aspecto que yo considero positivo después de la lectura de este libro para ustedes es la ampliación de fuentes y que amplíen su visión del derecho. Por muchos años nos caracterizamos en México por ser nacionalistas. Los grandes libros del derecho con los que aprendimos todas y todos fueron escritos con perspectiva nacionalista. ¿Quién aprendió, por ejemplo, amparo con Ignacio Burgoa? ¿Quién aprendió derecho administrativo con Andrés Serra Rojas? ¿Quién aprendió derecho laboral con Mario de la Cueva? Son libros que fueron escritos en el siglo XX.
con una técnica documental. ¿Qué significa? Eran personas con mucho conocimiento que se llegaban de las mejores fuentes escritas y desarrollaban un plan de estudios, muchas veces de la UNAM. Nos dimos cuenta como investigadores que este tipo de investigación en el siglo XXI ya no funciona. Esta es la razón por la cual yo me dedico a analizar jurisprudencia y me dedico a analizar sentencias. ¿Qué es lo que hago? Utilizar, sí, una técnica documental muy estructurada, pero también una técnica empírica. ¿Qué logra en una investigación analizar sentencias? Conocer la realidad social. Este es el segundo punto que ustedes van a leer entre líneas. Y voy a finalizar con el tercer punto. Invitarlas e invitarlos a que más personas jóvenes como ustedes se dediquen a la investigación. Platicaba con Lucho Pegoraro y me decía que tenemos que regresar a la academia en la que los jueces leen a los académicos. En la actualidad pasa a la inversa. Los académicos hacemos libros a partir de lo que hacen o dejan de hacer los jueces. Ustedes, como jóvenes estudiantes, vean a la investigación como una posibilidad de desarrollo. Van a tener que encontrar un empleo que les dé estabilidad laboral, pero les aseguro que la investigación les va a dar tranquilidad en el alma. El conocimiento produce tranquilidad, el conocimiento produce plenitud. Y vean, son demasiadas sentencias para una persona. ¿Por qué no se unen a realizar este tipo de investigaciones y logramos que en vez de producirla en 3 años, se produzca en 6 meses? La metodología creo que ya está clara, la metodología ya la tengo perfectamente diseñada y bueno, es invitarlos a que amplíen sus fuentes de consulta, que revisen sentencias no solamente del Poder Judicial de la Federación, sino que extiendan sus horizontes hacia Latinoamérica, con especial referencia a Colombia, que si van a revisar temas de Estado de Derecho, volteen a ver hacia Estados Unidos, y que bueno, que sea este libro una fuente de inspiración por si alguno de ustedes en algún momento se quiere dedicar a la noble labor de ser investigadora o de ser investigador. Mi agradecimiento de nueva cuenta a todas y todos ustedes y quedo a sus órdenes. Muchas gracias. Agradecemos las palabras del maestro Edgar Caballero, desde luego esta explicación del contexto, de la estructura y de los aportes que deja el libro permite a aquellos que no han leído todavía la obra entender un poco más el diseño y el trasfondo que hay sobre esta gran obra que tuvimos la oportunidad de presentar el día de hoy. Previo a la entrega de reconocimientos, vamos a abrir un breve espacio de preguntas en caso que existan estas. No sé si existe, haya un micrófono inalámbrico, si no, creo que el salón permite de todos modos escucharlos. Rogando a ustedes que las preguntas, por respeto a todos nosotros, sean lo más concretas posibles que se pueda. Ya se asustaron para hacer preguntas, ¿no? Con esas. Nada. Bueno, si no, ahorita terminando el evento, que se rompa la formalidad, podemos llevar a cabo estas preguntas. Quisiera entonces pasar a la entrega de los reconocimientos de este evento. Me voy a permitir leerlos, son de redacción muy similar.
Se otorga el presente reconocimiento. Empezaré en el orden en el que fueron aportando sus ideas los panelistas. Se otorga el presente reconocimiento a la maestra Teresita de Jesús Arroyo Córdoba por su participación como comentarista en la presentación del libro El diálogo jurisprudencial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación con los tribunales constitucionales y regionales, fechado en la ciudad de Querétaro el 6 de febrero del 2020 y firmado por el maestro Gerardo Romero Altamirano, consejero presidente del Instituto Electoral del Estado de Querétaro, y por el doctor Luis Octavio Vado Grajales, consejero también del Instituto Electoral del Estado de Querétaro. Del mismo modo, agradecemos al doctor Luis Octavio Vado Grajales. A la doctora Eva Barrientos Cepeda. Y desde luego por su presentación al maestro Edgar Caballero González. Muchas gracias. Sí, con gusto. ¿Sí, está bien? Mi diplomita.